Y en este último bloque le vamos a pedir a Margie Rubio que, por favor, léenos otro cuentito y al pie. Bueno, este es distinto, que bueno, marca un poquitito cómo es la dinámica del libro, porque hay de risa, como el cuentito anterior que conté, y este es un recuerdo de mi infancia. Se llama Un genio desde la máquina. No entendíamos nada, mis hermanos y yo, aquella noche de julio, debe haber sido por el 56, cuando mi mamá nos llevó a la estación y nos hizo parar cerca de las vías, pero lejos del cambio, porque ahí el tren había agarrado a una señora a quien le quedó atrapado el pie porque nunca lo pudo sacar. Y había escuchado ese relato 1000 veces. Yo estaba de muy mal humor y triste. Mi papá, maquinista de la línea Roca, había empezado a viajar a Mar del Plata y estaba menos tiempo en casa con nosotros. Y ya no hacíamos el paseo mensual a los talleres ferroviarios de escalada. Esa noche el frío apretaba y mi tristeza aumentaba. ¿Vieron que los chicos de antes nos poníamos tristes y los de hoy se enojan? Mamá nos pedía paciencia. A lo lejos se empezó a escuchar el pitido estridente de una locomotora a vapor. Me hizo acordar a mi papá, cuánto lo extrañaba. Me preparé para el viento que solía sacudirnos cuando pasaba algún tren, pero extrañamente la locomotora no venía rápido. Cuanto más estridente y continuo el pitido, más lento avanzaba la formación. De pronto, por el hueco de la locomotora, la boca negra de la ventana, donde mi papá siempre apoyaba el codo, para mi felicidad, apareció su sonrisa de dientes torcidos. Aunque era de noche, la vimos, lo juro, colgado de la cuerda del pito y saludando. Quedé helada, mis hermanos también. 3 paquetes volaron de la ventanilla cuando pasó el tren, uno para cada uno de nosotros, bien envueltos, cayeron lejos, y los recogimos cuando mami nos dio permiso seguro para hacerlo. Él siguió su viaje, supongo que hasta Constitución, para llevar la formación a los talleres y venirse a casa después. Yo ya dormía cuando finalmente llegó. Ni me acuerdo qué fue lo que me regaló. Lo que importa, lo recuerdo ahora y lo guardé siempre en mi memoria, es que una vez, cuando yo era chiquita, un genio, y no de la lámpara, tiró juguetes por la ventana de la locomotora a vapor una noche fría cerca de la estación Bursaco, y que esa noche dejé de estar triste. Es bueno, qué lindo. Sí, no será para reírse, pero es una cosa, un sentimiento muy profundo el que vos transmitís ahí. Me hizo acordar muchas cosas, porque viste que yo un poco te seguía a vos en esta línea de los grupos de Facebook de los trenes. Sobre rieles. Sobre rieles. Porque mis 2 abuelos eran ferroviarios. Mi papá no. Mi papá era de los barcos. Ay, qué lindo. Mi papá era de los barcos y yo hasta antes de los 10 años, igual que mi hermana, nos criamos prácticamente en un barco. No era motorhome, era barco home. Que también bueno, sería muy lindo eso. Bueno, es toda una experiencia, ¿no? Esa de que el papá te enseña a manejar el timón, el papá te enseña a arriar las velas, eran barcos, digamos, pequeños, porque él iba haciendo un barco, lo vendía, hacía uno un poco más grande. Él. Sí. Qué lindo. Sí. Y bueno, eso fue hasta que su salud ya no se lo permitió. Pero los 2 abuelos, tanto el materno como el paterno, eran de las líneas opuestas, digo yo, porque uno era de la línea inglesa, la que bajaba de Rosario al sur, y mi abuelo materno, que era el que, digamos, yo conocí y me llevaba de la mano, era el ferrocarril francés, el que iba hasta Resistencia. Claro. Y él empieza trabajando en Resistencia, como un ayudante
Ujú. administrativo. Y va progresando hasta que termina como jefe de estación y después como coordinador comercial, porque claro, ¿qué pasaba con el ferrocarril en esa época? Hace muchos años. Y pasaba por toda la zona productora. Ujú. ¿Cuál era el medio preferido para transportar animales, para transportar Todo. granos, para lo que fuera, combustible? Preferible, El tren. más seguro, más económico. Ujú. El Sí, tren. sí, y lo sigue siendo hoy. Y bueno, sí, ojalá, como muchos ponemos, expresamos esa idea, se recupere como, porque el tren da una forma de viajar que no le da ningún otro. No. Ningún otro medio de viaje. Permite caminar, permite socializar, Sí, sí. qué sé yo. Está bien, quizás no tenemos el tren bala, pero no importa. Creo que es importante que no se pierda, y que se vaya superando, que se mejoren las máquinas, las velocidades. Ujú. Y sí, en seguridad no hay como el tren. Tal cual. No hay como el tren. Yo quiero aclarar una cosa porque yo antes dije que mi papá fue docente, era profesor de educación física y ahora estoy contando esto del ferrocarril. Sí. Mi papá era ferroviario, era maquinista, pero hubo una huelga muy grande en determinado momento que hubo grandes enfrentamientos incluso armados. Y en ese momento mi papá dijo, no, yo tengo una familia, está corriendo en riesgo mi vida si sigo manejando, porque disparaban contra las máquinas. Entonces él dejó el ferrocarril y él siempre tuvo que ver con el deporte, básquet. Sí. Entonces comenzó él a ser profesor de educación física. Y bueno, ya luego continuó toda su vida como profesor de educación física, director técnico de básquet, de fútbol, de varias cosas. Bueno, continuemos con esto que a vos te da material, porque vos fíjate de dónde vas tomando material para tu libro. ¿De dónde más tomaste material? De anécdotas que me han pasado a mí. Yo soy muy inquieta, entonces, bueno, en definitiva, tenemos una sola vida, así que probemos. Me ofrecen ir a pescar, yo voy a pescar. Me ofrecen escalar, yo escalo. Bueno, ahora por una cuestión física no escalo tanto como antes, pero has escalado. He escalado, he hecho campamentismo, he sido mochilera, he hecho dedo cuando se podía hacer. Y bueno, todo eso, si uno se queda quieto en un lugar, conoce muchas cosas, se enriquece de una forma, pero si uno va cambiando ese lugar, modifica los ambientes, las personas, la forma de relacionarse con las personas, conoce mucho más. Entonces, eso sumado que me animo. Eso, hay Sí. que animarse. Sí. Bueno, vos dijiste en la primera parte, donde hiciste un monólogo muy tranquila, que había amigas tuyas que te daban mucho material para escribir. Sí. ¿Algo de ese material está en el libro? Sí. ¿En este Sí. o en el que viene? 10 uvas mezcladas es uno de los relatos que habla, es cómico, pero habla más de la amistad. Que A muchas ver. veces no necesitas, cuando estás con amigos, no necesitas más que decir comí uvas para recordar algo que te causa gracia y explotar de risa simplemente con decir comí uvas, porque te acordás de algo que pasó y eso te da, solamente te lo da la amistad, el juntarse con amigas, el conversar y bueno, juntarse con amigas tan puntuales como las que tengo Bien, aquí en Tandil. aquí en Tandil. Aquí en Tandil, bien.
Bueno, todas, para mí son todas conocidas y de mucho tiempo. Más, por ejemplo, hay una en particular que la conozco hace bastante y con la que hemos intercambiado frascos de vidrio por dulce y cosas como esa. Y bueno, esto ¿qué las une? ¿Siempre fueron amigas o las fue uniendo alguna cuestión en particular? No, vos sabés que ya sé, vos te referís a Angie. Angie. A Angie y a Raúl los conocí cuando yo trabajaba en turismo en la municipalidad. Organicé lo que ahora ha vuelto a ser las caminatas guiadas gratuitas. Y yo organizaba esas caminatas y ellos eran nuevos en Tanti, entonces vinieron. Y ahí los conocí, luego nos volvimos a encontrar en el Cine Debate que organizaba Claro. Luca. Sí. Y ahí Mirá nació vos, la amistad. Que ustedes también iban. Bueno, nosotros al Cine Debate no, porque no por nada, simplemente no nos tocó ir, no fuimos. Pero después nosotros empezamos a ir al Ranty Talk de Lucas. Sí. Empezamos a ir por el tema de que Jorge filmaba ahí Mate Café. Claro, ahí estaba. Ahí sí, filmaba Mate sí, Café. sí. Nos hicimos habitué. Y después, lamentablemente, ya no se volvió a hacer. Qué pena. Una pena, porque era Yo sí estuve, 2 veces estuve En el Cine Debate. en el Cine Debate. Entonces no me equivocaba. No te equivocaste, porque a mí me gustaba eso y era como una visión libre, Ujú. sin ataduras ideológicas, y se ponían películas muy diversas. Sí. Sí. Que de ahí fue que sacamos la idea, Jorge, ¿te acordás? De que sacamos la idea de hacer el cine, Ciclo cine. el ciclo cine que hacíamos al aire libre ahí en Casa Cueva. ¿Te acordás? Sí. Con Ernesto, el cineasta Sí. español. Bueno, y sí, siempre nos gustó esto de poder hablar de una película, de un libro. Ujú. Siempre nos ha traído esto de buscar los por qué. Pero no en el mal sentido, porque vos lo dijiste muy claro. Cuando a mí me pasa algo negativo y me pregunto por qué a mí, Ujú. Que todos caemos en eso. todos pasamos. Como tengo una amiga que en esos casos dice, estuve en ese sitio. Ujú. Todos estuvimos en ese sitio. Hay que salir de ese sitio y preguntarse para qué. Pero en el caso de los libros y las películas, el por qué, ¿cuál fue la causa, el disparador? Vos lo dijiste muy bien. Al principio, yo creo que lo entendí así. Ujú. Tu disparador es poder contar aquello que vos observaste, que vos, si vos fueras científica, diría el registro y la documentación. Bueno, No. pero vos lo tomás desde esa impresión. Eso, ¿qué pensás? Vos decís, yo vi pasar a Jorge ahí atrás de las cámaras y se me ocurrió tal cosa. Y lo convierto en un cuento. Eso es una experiencia maravillosa que no todos tenemos. Yo no la tengo, por ejemplo. No tengo esa capacidad de mirar detrás del que pasa algo que puede o no pasar. Ujú. Pero bueno, convengamos en que en la variedad de capacidades está una sociedad sana y más divertida, porque si todos escribiéramos, Eso, si todos fuéramos ojos. claro, no habría quien lo leyera. A mí, por ejemplo, no me pongas en la cocina. Bueno. Bueno, hay otras cosas que no voy a cortar acá, pero porque me siento a escribir, hay un montón de cosas que dejo de hacer. Y obviamente, y sí. Entonces, bueno, Pero- hay quienes lo hacen, quienes cocinan bien
no escriben, pero les gusta leer y son unas genias absolutas haciendo dulces, organizando cabañas o organizando eventos o organizando las tareas de los chicos en casa. Cada uno tiene sus capacidades. Así es. Bueno, y se nos volaron los tres bloques del programa y yo seguiría charlando un montón porque nos faltó la amiga organizadora de la protección de los pichichos, ¿no? Acá en la zona. Nos faltó un poquito la mencionemos porque también es parte de los cuentos. Y vos has dicho que sí. Sí. Tere, que es también parte inspiradora. Teresita. Tere, le digo yo, porque es amiga mía, pero todo el mundo la conoce como Teresita. Teresita, sí señora. Uh-huh. Y entonces, por hoy, lamentándolo en el alma, vamos a tener que decir, será hasta una próxima ocasión, mujeres, pensamiento y debate, este año, experiencias de vida. Esta vez la experiencia de vida de Marchi Rubio.